Bienvenidos y gracias por seguirnos. Por primera vez estamos en nuestra sede tomando las precauciones del caso y pidiéndole a todos que hagan lo propio. Máscaras todo el tiempo y manos limpias. Hoy nos reúne Cuba, país que concita las más encontradas emociones en nuestro hemisferio. Para algunos es el modelo a imitar y el paraíso perdido de la igualdad. Para otros es el sicario del continente, ya que no solo ha impuesto un sistema fracasado a su pueblo, sino que con ínfulas imperiales lo impone en otros países del continente, como es el caso de Venezuela y Nicaragua, mientras perturba las democracias de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina y Bolivia. Y luego de 60 años en el poder, la dictadura de los hermanos Castro pareciera conocer los secretos de la longevidad, desafiando embargos y penetrando sociedades allende de sus fronteras. Hoy estudiaremos el impacto del COVID-19 sobre Cuba. Muchas naciones totalitarias han aprovechado la crisis para afianzar su control sobre la sociedad. No sería de extrañar que esta sea la estrategia que siga Cuba, pero para estudiar este proceso contamos con la presencia de Carlos Sánchez Berzaín, Carlos Alberto Montaner, Hugo Hacha, Luis Leonel León, Iliana Labastida y Tomás Regalado. También vamos a iniciar el programa con Camila Costa, periodista cubana independiente, a quien tenemos desde La Habana reportándonos. Camila, adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes para todos. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Sabemos que a veces las comunicaciones por acá están un poco difíciles. Primero, agradecerles la invitación y es un placer compartir con tantas figuras destacadas. Decir que como periodista independiente he padecido toda la represión de la dictadura, de los esbirros de la dictadura, desde que comenzara activamente a ejercer esta profesión en el medio cubanet. Casi inmediatamente fui regulada, es decir, que estoy entre los ciudadanos a los que no les permiten salir de Cuba. También fui desalojada de la vivienda que rentaba desde hacía casi 3 años. He sido citada, interrogada, amenazada. Incluso a mis familiares los han amenazado en varias ocasiones. Y también soy una de las multadas por este decreto ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba. Y esto sucedió justo en medio de la crisis por el COVID-19 en marzo último. Desde enero hasta la fecha han sido más de una treintena de multados y decenas de amenazados con este decreto ley 370 que se ha aplicado fundamentalmente a los periodistas independientes, pero también a todas aquellas personas que de alguna manera disienten de la dictadura que está establecida en Cuba. Imagínense ustedes que cualquier ciudadano cubano puede ser multado con 3,000 pesos, unos $120 aproximadamente, o se le puede confiscar su equipo de trabajo, es decir, teléfonos celulares u ordenadores, simplemente por compartir en las redes sociales alguna información, algún comentario que afecte o critique de alguna manera al régimen cubano. Estamos hablando, por ejemplo, en mi caso, se me confiscó el teléfono celular y se me impuso esta multa simplemente por compartir, por ejemplo, un video de una cola extensa en La Habana Vieja, también por citar un ejemplo, el castrovirus al régimen que está establecido en Cuba. Estas fueron 2 de las pruebas que me presentaron estos supuestos inspectores del Ministerio de Comunicaciones para imponerme esta multa el pasado mes de marzo. También, decir que todas estas multas, todas estas amenazas han tenido el trasfondo o han sido ordenadas por los agentes de la seguridad del Estado. ¿Qué dice este decreto ley 370? Específicamente el artículo 68, inciso I, que es el que han estado aplicando, es decir, dice que se considera una contravención asociada a las tecnologías de la información y las comunicaciones el difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
Es decir, queda muy abierto, muy ambiguo, y por lo que han demostrado hasta el momento, todo lo que sea considerado interés social, moral, es lo que vaya en contra del régimen o que de alguna manera critique las circunstancias, la realidad social. Por ejemplo, un ciudadano cubano de Las Tunas, Ángel Mario Peña, fue multado porque días antes había denunciado en su perfil de Facebook el desalojo de una familia por parte de un agente de la Policía Nacional Revolucionaria. Y otro ciudadano de Guantánamo, por ejemplo, Diosvani, que fue multado por haber publicado en Facebook, en su red social, que los dirigentes o los funcionarios de Cuba comían mejor que los niños en las escuelas. Por este motivo le impusieron los $120 de multa y los 3,000 pesos, la confiscación de su teléfono celular. Estamos hablando, decía, de más de 30 multas que se han impuesto, la mayoría en medio de la crisis por el coronavirus, y esto es una muestra un poco de la desesperación que tiene el régimen por silenciar todas las críticas que se están generando, todo el descontento que se está generando acá al interior de la isla. Debido a toda esta escalada represiva, el pasado 19 de abril, un grupo de multados y de personas indignadas dimos a conocer lo que denominamos declaración contra la ley Azote, como hemos estado catalogando a este decreto ley 370, y hasta la fecha hemos logrado muchísimo apoyo, fundamentalmente internacional, de varias organizaciones internacionales, y también el 8 de junio último, finalmente presentamos ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo un recurso formal de petición de inconstitucionalidad de este decreto ley 370. Le adjuntamos más de 3,100 firmas que logramos reunir en la plataforma AVAS, no solo de cubanos, sino también de otras personas de 83 nacionalidades que se sumaron a esta petición, y se ajustaba a las leyes, es decir, según lo que establece la ley 131 de acá de Cuba, que dice que si los ciudadanos logran reunir un total de 500 firmas de ciudadanos cubanos, entonces se puede presentar este recurso de inconstitucionalidad. Esto fue lo que hicimos, y aún así, recientemente, justo ayer, 30 de junio, una de las personas, Iliana Hernández, que presentó este recurso de inconstitucionalidad, recibió un acuse de recibo de la Asamblea Nacional en donde le notificaban que no cumplía con los parámetros establecidos y que entonces no se iba a procesar esa información, esa petición de inconstitucionalidad. Esto nosotros lo sabíamos, lo teníamos previsto, que o no nos daban respuestas o no lo aceptaban o iban a reafirmar de alguna manera este decreto ley 370, pero sabíamos también igualmente que debíamos recurrir a todos los mecanismos legales, digámoslo así, que tienen establecido acá al interior de la isla, para entonces ya después poder demostrar internacionalmente, hacer la denuncia internacional por todas las violaciones que se están cometiendo acá al interior de la isla. Nosotros decimos que es hoy el decreto ley 370 el que estamos enfrentando acá al interior de la isla, pero mañana puede ser cualquier otra ley la que coarta ya sea nuestra libertad de expresión, la libertad de asociación o cualquiera otra de las libertades fundamentales, pero la solución no es callarnos, sino seguir enfrentando y denunciando a la dictadura cubana. Algunos nos dicen locos o héroes. Yo creo que no somos ninguna de las dos cosas. Yo creo que somos simplemente jóvenes, los periodistas independientes que estamos al interior de la isla, que sentimos un compromiso, una responsabilidad con nuestra profesión y con nuestra generación también. Muchísimas gracias, Camila. Ahora, muchísimas gracias, Camila. Es un informe muy completo sobre la situación en Cuba, y vamos a seguirnos conectando para recibir tus reportes tan interesantes. El Inter-American Institute for Democracy quisiera agradecer la colaboración y cooperación del diario Las Américas, que ha hecho posible la realización de este foro. Es uno de nuestros patrocinantes. Estamos felices de contar con ese patrocinio. Ahora vamos a darle la palabra a Hugo Hacha, que es un consultor experto en temas de terrorismo. Él nos va a disertar sobre un tema muy importante, porque el gobierno el régimen de La Habana se ha hecho una imagen internacional
a través de su personal médico, pretendiendo venderle al mundo la idea de que su personal médico contribuye, son parte de la cooperación internacional de Cuba para resolver problemas sanitarios, cuando realmente es un grupo de esclavos y que además son enviados al exterior para obtener divisas para el régimen. Sobre este tema que es apasionante, que se acaba de descubrir y que ha movilizado a la opinión pública internacional y a la comunidad internacional en contra de esta práctica, sobre este tema nos va a hablar Hugo H. Hugo, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Es un verdadero placer y un privilegio compartir con figuras de este renombre y gente de tanto compromiso con los derechos humanos y la democracia en las Américas. El tema de las misiones médicas cubanas, nave insignia de la diplomacia de la dictadura cubana, fue durante mucho tiempo promovido como un ejemplo de solidaridad sin otro interés que el bienestar de los pueblos. Desgraciadamente esto es lírica hojarasca. Esto es simple y sencillamente un mensaje vacío destinado al uso y consumo de la propaganda, tanto interna como externa. En la práctica, lo que se ha logrado descubrir a través de evidencia documental, de testimonios recogidos y de pruebas que no admiten discusión, es que infelizmente las misiones médicas cubanas son hoy en día el esquema de trata y tráfico de personas y tratamiento análogo de esclavitud de mayor dimensión y tamaño que recuerde la historia a nivel mundial. Cuando hablamos de decenas de miles de profesionales cubanos que son exportados cual si mano de obra esclava se tratara, simple y sencillamente para convertirse en la mayor fuente de generación de divisas extranjeras que tiene el régimen. De acuerdo a sus propios datos, lo que voy a citar a continuación se puede verificar en declaraciones que realizaron en distintos momentos funcionarios del régimen en Cuba. Este esquema ha generado aproximadamente el 50.3% del ingreso neto en divisas extranjeras que ha recibido el Estado cubano. Dependiendo del momento y la fuente, nunca se ha hablado de cifras inferiores a los 6.3 billones de dólares. Y aquí viene un gran interrogante. Estos montos que han alcanzado, dependiendo, vuelvo a repetir, de la fuente y el reporte, pero siempre originados en La Habana, llegaron a los 11.4 billones de dólares en determinado momento. La primera pregunta que es pertinente es, ¿cómo beneficia esto al cubano en Cuba? Porque el cubano en Cuba no ve un reflejo en la calidad, en el equipamiento, en la infraestructura, en la atención a sus necesidades más básicas a partir de este esquema. El segundo efecto que es preocupante de este esquema es la opacidad en el manejo de estas cifras permite que se ocasione, nosotros creemos que se hace intencionalmente, un grado de confusión que permite camuflar dineros, proceder a su lavado y blanqueo o desviar esos recursos a otro tipo de emprendimientos. Resulta muy curioso que este conglomerado de empresas que ha formado el régimen desde la Sociedad Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, Farmacuba, Biofarmacuba y otra serie, decenas de compañías, terminen de prestadoras de servicios médicos en parceras, socias, en emprendimientos de naturaleza inmobiliaria, en el financiamiento de proyectos de infraestructura o participando a través de una tercerización en otro tipo de empresas en el exterior. El gran perdedor es siempre el pueblo cubano, que ve disminuida la calidad y el nivel de atención que recibe y no recibe a cambio ningún tipo de mejoría en su atención en salud. El otro esquema que es realmente preocupante. Hasta el momento en el que cesaron las misiones en Bolivia, el componente cubano del programa Mais Médicos en el Brasil, a donde hay una muy preocupante y bien documentada participación criminal de un organismo internacional que es la Organización Panamericana de la Salud, llegaron a haber miembros de estas llamadas misiones médicas cubanas en 76 países, según documentos generados por La Habana. Al día de hoy, esta presencia, previo al COVID-19, se encontraba en 68 estados.
aprovechando de esta circunstancia, y leo de un reporte oficial generado por el Ministerio de Salud de Cuba, de estos 68 se amplió la presencia en nuevos despliegues en México, Italia, España, Andorra, Barbados, Turks and Caicos, y además se aprovechó la circunstancia para reforzar la presencia de personal, entre comillas, médico, en Perú, Argentina, Jamaica, Surinam, Santa Lucía, Belice, Dominica, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Haití, Granada, Angola, Cabo Verde, Togo y Qatar. Desde ese punto de vista, ¿por qué utilicé la expresión entre comillas? Porque como también, y este es otro factor que se debe señalar, se ha mencionado, las principales víctimas son los médicos, médicos a los que se explota, médicos a los que se somete a este tratamiento y tráfico, pero también médicos a los que se obliga a realizar la distorsión y la falsificación de estadística médica para generar una demanda artificial de otros medios y servicios que la dictadura también ofrece en venta. Y este es un aspecto que hay que señalar, porque también se los convierte en dobles víctimas, ya que se los usa como cobertura para el despliegue de operativos de naturaleza paramilitar, agentes de inteligencia o contrainteligencia que realizan actividades de naturaleza política y muchas veces con fines violentos en los países donde son desplegados. Los ejemplos están allí, la evidencia documentada, por ejemplo, en el caso de Bolivia, cuando al salir del gobierno la dictadura de Evo Morales Ayma, se descubrió de que del contingente de poco más de 700, entre comillas nuevamente, médicos cubanos, poco más de 200 eran realmente personal médico. Creo que esto les da a ustedes una pauta, un apretado resumen en el tiempo que se me indicó que puedo utilizar de en qué consiste la verdadera naturaleza de la tan cacareada solidaridad y ayuda que el régimen indicaba realizar a través de las misiones médicas, cuál su verdadero trasfondo, naturaleza y su condición de, vuelvo a reiterar, el mayor esquema de trata y tráfico de personas y tratamiento análogo a la esclavitud que la historia del mundo conozca en recientes años. Muchísimas gracias a Hugo Hacha por esa excelente intervención. Ahora vamos a pasar a examinar el récord económico y social del régimen de Cuba, por la palabra de Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto, por favor. Cuando termine la pandemia, querida Beatrice, ya sabemos cuál va a ser la reacción de los cubanos cuando puedan decidir su destino con relación al modelo económico impuesto por Fidel Castro y el Partido Comunista. Escúchenlo bien dentro de Cuba. Los cubanos van a aferrarse al libre mercado, como hoy hacen los vietnamitas. ¿Por qué sabemos esto? Yo creo que hay que explicarlo. En la primavera del 2014, y no creo que haya variado demasiado en este 2020, el Pew Research Institute eligió 44 países del planeta. 10 eran sociedades avanzadas, 24 eran sociedades emergentes o de medio desarrollo, y 10 eran sociedades pobres, casi todas de África y Centroamérica, como Nicaragua y El Salvador. Cuba no estaba entre esas naciones porque el régimen cubano no permite ninguna indagación seria sobre la sociedad de la isla. De la misma manera que Cuba no se somete a las pruebas PISA para medir la calidad de la enseñanza, tampoco deja que el Pew, como le llaman a este centro de investigaciones objetivas, actúe libremente en el país. Prefieren jugar con la fantasía de que todo el pueblo los respalda, aunque sabemos que eso está muy lejos de la verdad profunda. Pues bien, el Pew realizó miles de entrevistas sometiendo a las personas a una frase para que dijeran si estaban en acuerdo o desacuerdo con el mensaje. La frase en cuestión era la siguiente:
La mayor parte de las personas están mejor en una economía de mercado libre, aunque alguna gente se enriquezca y otros se mantengan en la pobreza. Voy a repetir la frase porque ahí está la clave de la prosperidad. Dice la frase: la mayor parte de las personas están mejor en una economía de mercado libre, aunque alguna gente se enriquezca y otros se mantengan en la pobreza. De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por una empresa muy seria que no altera los datos, las sociedades que no creen en absoluto en la planificación centralizada son las integradas por los vietnamitas y los chinos. Es decir, las sociedades que han experimentado los nefastos resultados de la centralización y de los planificadores. Los chinos dijeron dos cosas tremendas que hoy en día se repiten con fruición en China. Primero dijeron: enriquecerse es excelente. Repito, enriquecerse es excelente. Y luego completaron el pensamiento diciendo lo siguiente: por evitar que algunos chinos anduvieran en Rolls Royce, condenamos a 1.300 millones, eran entonces, a 1.300 millones a desplazarse en bicicleta. Por eso opinamos que en Cuba sucederá algo similar a lo acontecido en Vietnam. El 95% de los cubanos no puede creer en las virtudes de la planificación centralizada porque ha conocido más de 60 años de fracaso. El 95% de los vietnamitas y el 76% de los chinos creen que el desarrollo y la prosperidad están en el mercado libre, es decir, en la labor de los emprendedores, porque en el mercado, porque en el mercado libre se va produciendo un crecimiento espontáneo que nos beneficia a todos. La diferencia entre los cubanos y los chinos y los vietnamitas es que los cubanos seguirán la conducta europea de recuperar totalmente la libertad, cosa que no ha sucedido en China ni en Vietnam, que fue lo que sucedió en el este de Europa tras la desaparición del comunismo. El Partido Comunista seguirá existiendo porque hay vida más allá del comunismo, pero será algo totalmente minoritario de algunos nostálgicos del colectivismo. No pensemos que eso es imposible. Lo extraño, lo improbable es que se prolongue mucho más el régimen impuesto por los Castro pese al fracaso intenso de la experiencia. Nunca la oscuridad es más negra que antes del amanecer. Y ahí termina mi comentario, querida Beatriz. Muchísimas gracias a Carlos Alberto Montaner por ese excelente análisis sobre el régimen de miseria que representa la dictadura de los hermanos Castro. Y ahora vamos a darle la palabra a un periodista independiente, brillante, emergente, que además es un gran analista político y que colabora con muchos de los eventos de nuestro instituto. Él nos va a hablar sobre persecución y presos políticos. Se trata de Luis Leonel León. Bueno, gracias, Beatriz. Y buenas tardes a todos, a los colegas panelistas y a los directores de este tanque de pensamiento del Instituto Interamericano por la Democracia, que como sabemos defiende las libertades y la democracia en el hemisferio occidental. Yo voy a hablar sobre Cuba desde mi experiencia. Yo nací y crecí dentro de la Revolución Cubana, que es la responsable de mi exilio y del exilio de más de 2 millones de cubanos. Y por mis vivencias de más de 30 años viviendo en la isla comunista,
y por todo lo que conocemos hoy del régimen castrista, yo puedo asegurarles que la historia de la Revolución Cubana es una historia de represión. Esa para mí es la mayor pandemia que ha causado y que ha existido en esa isla que todavía persiste en 61 años. Lógicamente también es una historia de adoctrinamiento, de demagogia, de destrucción de la sociedad civil, de falsificación de la realidad, de la historia, de los valores de una cultura que fuera un país próspero y relevante justamente hasta que en 1959 se impuso un sistema totalitario. Como sabemos, desde que Fidel Castro y su familia tomaron el poder absoluto, han sido responsables de no pocos desmanes en la isla, ¿no? Pero por sobre todas las cosas yo insisto en que la historia de la Revolución Cubana es una historia de represión sostenida y de diferentes formas, como ocurre en todos los regímenes totalitarios, desde la represión burda y dura, con fusilamientos extrajudiciales y presos políticos durante décadas, hasta golpizas a los disidentes y la represión intelectual y psicológica de toda una sociedad. En estos tiempos, marcados por las restricciones y pesares que arrastra el COVID-19, pareciera que los sucesos más importantes de Cuba, y no solo en los medios de comunicación de masas del país, que como saben están en manos del Estado, sino que en algunos otros lugares, lamentablemente, parece que todo en Cuba, todos los problemas de Cuba son en que la gente no tiene suficiente dinero o acceso por culpa de un falso bloqueo, que no es bloqueo, o por lo que ha acarreado el COVID-19. Nada que tiene que ver con la represión del Estado, que es la responsable de la mayor pandemia, insisto, que viven los cubanos, sale a la luz en los medios castristas. Como es lógico, esto tiene que ser así si entendemos que se trata de una dictadura totalitaria, no de una democracia de un solo partido, ese terrible eufemismo que desde la democracia europea expresó Federica Mogherini. Los medios cubanos, y vale recalcar que allí todo está en manos del Estado, enaltecen que la revolución ha tenido durante todos estos días una gran victoria, porque ha tenido muy pocos contagios, según sus datos, y ha tenido muy pocos fallecidos, como si esto se tratase de una pelea de quién tiene menos fallecidos y menos contagiados, sobre todo si se entiende como una victoria de la revolución frente al imperialismo. Pero la realidad es esa, la mayor pandemia que enfrentan los cubanos es la represión. Y precisamente por ser cotidiana y por basarse en el miedo, no pocos cubanos han llegado a entender y hasta sentir que la represión es algo irremediable, tan normal como el aire que respiran, o como, y si no fuera una de las cosas más terribles que pasan en la sociedad cubana, ¿no? Entonces, si hacemos un breve recorrido por los últimos días, aquí tengo algunas notas, podemos ver que no ha cambiado nada, ha seguido la misma represión de siempre. Desde el día de ayer, varios disidentes cubanos fueron detenidos por la policía política para impedir que participaran en las protestas convocadas en la isla a raíz de la muerte del ciudadano Hansel Ernesto Hernández Galeano, que según denunció su familia, se debió su muerte a que un policía le disparó por la espalda. Un muchacho afrocubano, ahora que en estos días se habla del tema racial. El régimen cubano ha llegado a justificar esto y ha dicho que fue en defensa propia, por lo que entonces varios activistas de la sociedad civil, varios disidentes, lanzaron una protesta para que masivamente en varios lugares de la isla saliesen a protestar por eso. Por supuesto que todos fueron apresados, algunos fueron encerrados en sus casas, la policía le tocaba la puerta, le tocaba la ventana y le decía que no podían salir de ahí. Entre los apresados están conocidos líderes como José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, que cumple una condena domiciliaria, se lo llevaron a él junto con el hijo, un adolescente. Hay un video que lo pueden consultar en las redes sociales donde dice: me están golpeando, mientras los agentes los introducen violentamente en una de las patrullas. Obviamente había muy poca gente en la calle porque, como sabemos, están las restricciones de que la gente pueda salir, y además ellos hacen todo un operativo para que esto no se divulgue. También a la artista plástica Tania Bruguera, que según denunció en sus redes sociales, 2 agentes de la policía le dijeron: no vayas a participar en esta protesta porque te vamos a apresar. Y luego, bueno, fue apresada. Hay un periodista que se llama Abraham Jiménez Genoa, que escribe para el Washington Post, también está en arresto domiciliario. Otros periodistas y otros activistas de grupos de diferentes tipos en Cuba han sido confinados en sus casas, y otros se lo llevaron presos a estaciones de la policía por pretender solamente protestar ante un crimen
que ellos consideran que fue una violación de los derechos humanos en Cuba, como la muerte de este muchacho. Y la represión siempre se activa así, no solo en La Habana, en el oriente de Cuba, como el caso de Ferrer y el caso de los antes mencioné, sino en toda la isla. Son apresados violentamente y detenidos en sus casas o llevados a las estaciones de policía sin tener una acusación formal. Pero también es bueno destacar que algunos cubanos, no pocos cubanos, también no han dejado de denunciar durante todos estos años, que han sido terribles, 60 años, los desmanes que viven. Por ejemplo, hay una denuncia que se publicó ayer en Radio Televisión Martí, donde el activista Adrián Coronot Steven, del movimiento opositor Nueva República, que está confinado en la cárcel de Valle Grande, logró hablar por primera vez con sus familiares y con con el líder de su grupo, y le contó cómo es que había sido llevado preso. Resulta ser que este muchacho estaba en un taller donde él trabaja como cuentapropista, es decir, como un negocio básicamente privado, y entonces se lo llevaron presuntamente porque él había atacado verbalmente, había tenido una discusión con una señora que pone las multas, una agente del Estado cubano. Y entonces lo llevaron, él protestó, le cayeron a golpes y luego se lo llevaron para otra cárcel donde está allí bajo el delito de atentado. Es decir, y esto y otros hechos no son aislados, se trata de una situación cotidiana en la isla que se agrava y que sale a la luz pública cuando se convocan a manifestaciones en sitios públicos como este que aterroriza a la dictadura, porque ellos tienen un grave miedo a que la gente se junte y pierda el miedo a protestar. Es conocida la historia del concilio cubano, de la causa de los 75 en la llamada Primavera de Cuba, Primavera Negra de Cuba, los fusilamientos, el presidio político, las muertes de Orlando Zapata Tamayo, Laura Pollán, Osvaldo Payá y Harold Cepero, considerado, por cierto, por varias organizaciones de derechos humanos como un crimen de Estado. Y así hay una larga lista. Para abrir los ojos ante esta realidad de hoy, los que quieran saber qué es lo que pasa en Cuba solo necesitan leer las noticias y las denuncias que se hacen en diferentes medios de comunicación, muchos sostienen esto, y también para comprender, por ejemplo, como esto es una cuestión histórica, por citar un solo libro, podría citar el libro de un conocido director de este instituto, que es Contra toda Esperanza, de Armando Valladares, donde hay una verdadera demostración de cómo en Cuba los derechos humanos no importan, lo que importa son los derechos que se adjudica el propio Estado. Yo creo que en estos tiempos marcados por el COVID hay que entender que el COVID es usado por el régimen cubano para atacar también a los que se levantan en nombre de la libertad, como a un activista, a Orlando Casanela, que es un científico, le dijo en la dictadura, y está su testimonio en redes sociales, que si salía de la calle a protestar por la muerte de este muchacho, iba a ser condenado como propagación de la epidemia. Es decir, muchas veces se ha dicho, y yo creo que es importante repetirlo y continuar diciéndolo todo el tiempo, que mientras en Cuba no se deponga el régimen comunista, mientras no se elimine este régimen que coarta todos los derechos y libertades, mientras no exista un debido proceso, mientras no se respete la democracia, mientras no exista separación de derechos, es decir, mientras no se elimine el régimen y el Partido Comunista en Cuba, realmente bajo la pandemia, sin pandemia, pero con la pandemia del régimen comunista, que es la más grande, entonces los cubanos van a seguir sufriendo mucho más de lo que han sufrido en estos 61 años, que ya es, creo que yo, suficiente, Beatriz. Muchísimas gracias a Luis Leonel León. Ahora nuestra casa tiene el gratísimo placer de darle la bienvenida a esa lideresa del periodismo local, que es Iliana Labastida, directora del diario Las Américas. Iliana nos va a conversar sobre la resistencia y rebelión en Cuba. Iliana, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes a todos los colegas que nos acompañan. Les agradezco mucho esta oportunidad. Es un privilegio poder participar en este foro que está abordando tantos temas de actualidad que interesan no solamente a Cuba, interesan a la región, porque todos sabemos Cuba es un país que por muchos años, a pesar de ser una pequeña isla, ha tenido incidencia innegable
a lo largo de todo el hemisferio, precisamente por el trabajo que se dedicó a hacer o que se ha dedicado a hacer su aparato represivo para extender este sistema hacia el continente. Dos ejemplos claves de lo que ha podido calar ese intento de extensión de este régimen atroz que nos ha tocado vivir por 60 años en Cuba son Venezuela y Nicaragua. Hablar de represión y hablar de los intentos de rebelión del pueblo de Cuba lo obligan a uno a hacer un poco de historia. Yo escuchaba cuando me antecedían tanto Camila Acosta como nuestro querido Carlos Alberto Montaner y Luis Leonel, que mencionaban todos, independientemente de la temática, los temas en común que se pueden abordar cuando se habla de la realidad de Cuba. Desde que Fidel Castro ascendió al poder en Cuba en 1959, el pueblo en las diferentes generaciones que hemos vivido durante ese tiempo, y puedo hablarlo con propiedad porque igual que Luis Leonel, durante los primeros 38 años de mi vida nací y crecí en Cuba, es decir, que tengo conocimiento de causa de lo que es ese régimen. Decía que durante estas 6 décadas que ha tenido de existencia este régimen, el pueblo se ha visto con una imposición, es un denominador común para todas las generaciones que hemos vivido este sistema. La lucha entre la represión y el inmovilismo de pensamiento que el régimen le quiere imponer a los cubanos y, como es lógico, la reacción, porque el pensamiento nadie lo puede detener, y en la medida que el tiempo pasa, la gente se informa, aunque así sea que tengan que buscárselo y procurárselo por sus propios medios, con literatura prohibida, incluso ahora con el desarrollo de la tecnología a través de las redes sociales, pues el pensamiento se desarrolla. Entonces, se ha mantenido a lo largo de estas 6 décadas una lucha constante en la que el régimen trata de imponer sus maneras, agudiza la represión para prohibir que la gente piense por sí misma, y en esa misma medida, según el pensamiento se desarrolla, pues ese conflicto se agudiza. Si vamos un poquito a lo que ha acontecido, vamos a ir por décadas haciendo un recuento breve. En los años 60, después de las expropiaciones, surgieron los primeros conflictos de este régimen con los expropiados. Algunos se fueron del país, otros se quedaron confinados allí. Ellos los convirtieron desde el primer momento a esas personas en sus enemigos. En los años 70 comenzaron los pedidos de sacrificio que nunca han faltado, y a finales de esa década todos podemos recordar, los que ya teníamos uso de razón, que comenzó Cuba a ganarse adeptos internacionalmente con las llamadas misiones internacionalistas, que lo que hacían era enviar cubanos a morir en conflictos en diferentes lugares del mundo, conflictos bélicos que no tenían nada que ver con nuestra realidad ni con nosotros, pero ellos lo hacían a cambio de prebendas políticas con la entonces Unión Soviética, que prácticamente Cuba en ese tiempo era una colonia de la Unión Soviética. Cuando, haciendo un recuento breve y dando saltos históricos, porque no tenemos tiempo para ahondar en mucho, llegamos a la década del 80 y todo el mundo sabe lo que pasó en Cuba en el 80, cuando ya la gente hastiada de no poder más dio lugar a después de la entrada en la Embajada del Perú, derivó lo que todos conocemos como el éxodo de Mariel, pues toda la gente que trató de huir, y de hecho lo hicieron con ayuda de sus familiares aquí, a través del puente marítimo que se abrió por Mariel, fueron las víctimas de aquellos abominables actos de repudio que por estos días, a propósito del aniversario 40 de Mariel, hemos podido ver a través de programas de televisión y en recuentos que se han hecho. El mismo Luis Leonel ha hecho grandes reportajes y entrevistas a muchas de estas personas que hoy en día conviven aquí con nosotros, pero fueron víctimas de esos actos abominables en los que los agredían con golpes, los insultaban, en fin. Cuando transcurrido ese tiempo y ya llegada la década del 90, todo el mundo sabe que en el año 94 lo que desencadenó otro gran éxodo en Cuba, que fue la crisis de los balseros, estuvo precedida
por el llamado periodo especial, ese nombre eufemístico que bien le dieron dar a un periodo de hambruna que vivió la población cubana. Y llegado el año 2000, ya en el año 2003, que había tomado fuerza la oposición, porque aunque ellos en ese tiempo y siempre han tratado de negarlo, en Cuba nunca ha dejado de haber personas que se han rebelado o han hecho el intento por rebelarse contra ese sistema, a gran costo, pagando muchas veces con su vida, como los ejemplos que ahorita fueron mencionados, pero todo el mundo sabe que sí ha habido quienes han estado dispuestos a todos por rebelarse contra ese régimen. Después de la oleada represiva, conocida como Primavera Negra, que se padeció en el 2003, desde entonces para acá, todavía en estos momentos, hay muchos de los opositores que integraron ese grupo de los llamados 75, que cumplieron años de cárcel y no cumplieron la condena completa por los acuerdos que sabemos que existieron, aún hoy siguen siendo acosados y siguen siendo blancos de la represión y del no dejarlos tener una vida normal. Hay casos muy señalados y conocidos por todos nosotros, como es, por ejemplo, el doctor Oscar Elías Bisset, Marta Beatriz Roque, el mismo José Daniel Ferrer, que fueron miembros de ese grupo de los 75 y pasados años después que fueron no liberados, porque ellos le pusieron un nombre como esas palabrejas que se inventan en Cuba, que están bajo libertad o licencia extrapenal, lo cual les permite ponerlos presos cada vez que entienden, ir a sus casas, no respetarles su privacidad. En fin, es una historia de represión que, si nos sentamos a ver, ha sido una constante a lo largo de estas 6 décadas, pero que igualmente que ha habido una historia de represión de 6 décadas, también ha habido una historia de una parte del pueblo considerable, aunque a veces no se vea, que sí se revela y que sí se niega a vivir sometida. Entonces, lo que nos queda de esta parte, los que vivimos aquí, los que hemos tenido el privilegio de dar el salto y poder disfrutar lo que significa la palabra libertad, que no es un concepto abstracto, es un concepto que se vive y se puede apreciar y palpar en toda su magnitud, pues lo que nos queda es denunciar lo que está pasando en Cuba, seguirlo de cerca, y yo particularmente celebro mucho que se hagan foros como este, donde exista y se le dé participación a personas como Camila Costa, que es una joven cubana que está padeciendo lo que ese régimen es capaz de cometer contra su pueblo, y no es otra cosa que un ejemplo de que en Cuba los opositores y los periodistas independientes no son delincuentes como ellos lo pintan. Son gente con muy buenas ideas y con pensamiento propio y que quieren un cambio para Cuba como todos necesitamos y deseamos. Muchísimas gracias, Ileana. Excelente participación, y por supuesto que aquí en el Inter-American Institute for Democracy vamos a seguir siempre muy de cerca todos los eventos en Cuba, particularmente aquellos que afectan de manera directa la lucha por la libertad y que protagonizan esos valientes luchadores que todavía en la isla se oponen a un régimen oprobioso y totalitario. Ahora vamos para analizar esas 6 décadas de crimen organizado que son el mandato de los hermanos Castro. Vamos a tener a Carlos Sánchez Rezaín con una intervención al respecto. Muchas gracias, buenas tardes. Un afectuoso saludo a la invitada especial Camila Acosta, que ha transmitido y está siguiendo esta conexión desde Cuba, a los panelistas Carlos Alberto Montaner, Hugo Achá, Luis Leonel León, Ileana Labastida, y a nuestro presidente Tomás Regalado, que junto con nuestra moderadora, la directora Beatriz Esangel, están aquí presentes. Todos los que me han precedido en el uso de la palabra han mostrado diferentes etapas de estos 61 años de oprobio, de violencia, de violación a los derechos humanos, no solamente en Cuba, sino expandidos desde Cuba a la región y al mundo.
han mostrado desde el punto de vista de los derechos humanos, de la represión, del esclavismo que se practica hasta hoy día, de la extorsión sobre los ciudadanos cubanos, de la situación de la miseria que se ha implantado como norma en la isla, cómo en 61 años se mantiene un régimen de oprobio que pretende denominarse como revolución y que pretende presentarse como un proceso político cuando en verdad es un sistema de delincuencia organizada transnacional que en el siglo XXI, por el salvataje que le llevó Hugo Chávez entregando el petróleo y Venezuela entera a la dictadura cubana, el castrismo, que funcionó hasta el año 1999, casi autónomamente o como una dependencia de la Unión Soviética que implosionó el año 91, se ha convertido en el siglo XXI en el castrochavismo al haber sido capitalizada con los recursos y las riquezas de Venezuela entera. La pregunta que la gente se hace, y la estaba viendo en las redes mientras seguía esta transmisión, es cómo es posible que durante 61 años todas estas barbaridades que el mundo conoce hayan podido ser soportadas y sigan siendo sostenidas. Y la respuesta es que se trata de controlar un Estado por la fuerza, someter a su pueblo por la violencia, retener el poder utilizando el miedo, la tortura, el hambre y la extorsión, creando un centro de dirección, protección y expansión de la delincuencia organizada transnacional para no solamente someter al pueblo, sino desestabilizar, agredir, intervenir y ocupar otros países, llamando a eso una revolución antiimperialista. Se trata de acciones criminales y de propaganda en las que radica el soporte fundamental de la dictadura cubana. Por eso, hoy día, desde este foro y con la participación de los expertos que han ya intervenido, queremos dejar constancia de que la llama de la libertad, la llama de la rebeldía, de la rebelión, de la lucha por los derechos fundamentales en Cuba está viva y está creciendo. Nunca se apagó, pero en este tiempo en el cual la crisis de Cuba, que era una crisis terminal antes de la pandemia, se ve agravada por la situación de la pandemia y el pueblo cubano está listo para liberarse. Y está listo para liberarse porque además la comunidad internacional de las democracias de las Américas está libre y está acompañando en la denuncia ese proceso de liberación del pueblo cubano hacia la libertad, la democracia y hacia esa ruptura que ha previsto Carlos Alberto Montaner al mostrar lo que es el futuro económico después del COVID y después de la caída definitiva y el destrozo definitivo de un sistema que agoniza. Porque si hoy día podemos darle una característica al régimen castrochavista de Cuba, que lidera la dictadura en Venezuela y que oprime la dictadura en Nicaragua y que todavía interviene en Bolivia y que todavía penetra sociedades y países como el del Ecuador y que todavía tiene la simpatía de gobiernos también de delincuencia organizada como el del kirchnerismo en la Argentina o la simpatía del gobierno de López Obrador desde México, lo que podemos ver es que el resto y la mayoría de las democracias de las Américas y el mundo ya no tiene ninguna duda sobre la naturaleza criminal y delictiva que tiene el régimen cubano, por violación de derechos humanos y por interés propio. Y el interés propio de la comunidad internacional radica en el hecho de que el mundo se ha dado cuenta que está bajo una presión de sedición, conspiración y agresión constante que tiene como cerebro y como jefe a la dictadura de Cuba, que opera a través de Venezuela, que opera con Nicaragua, que opera a través de la delincuencia organizada del narcotráfico, de la ELN o de las FARC en Colombia, que opera a través de los sindicatos cocaleros de Evo Morales, que opera en alianza con brazos de la China o de Irán con el terrorismo, pero que es Cuba. Y en ese sentido, así como se ha hecho una rememoración muy resumida de lo que han sido los daños y las violaciones dentro de Cuba, nosotros podemos recordar que en la década de los 60, desde la toma del poder de los Castro en Cuba, la agresión
a la paz y la seguridad internacionales y a las democracias y a la independencia de los pueblos y de los otros países en las Américas y el mundo fue constante. En la década de los 60 hay que destacar la invasión a Panamá, la expedición sobre la República Dominicana, la crisis de los misiles con Estados Unidos, que casi lleva una hecatombe mundial, el año 62, la intervención en la guerra de las Arenas en Argelia el año 1963, las invasiones a Venezuela el año 63 y 67 para controlar el petróleo, cosa que después lograrían con la alta traición de Chávez y Maduro, la guerrilla Tupamaru, las FARC en el Uruguay, las FARC, el ELN en Colombia, la guerrilla del Che Guevara el 66 y 67 en Bolivia. La década de los 70 no fue menos agresiva. La penetración guerrillera se amplió, Cuba participó incluso en la guerra del Yom Kippur, masacró en Angola, ingresó a Etiopía durante la guerra civil y la guerra del Ogadem, comenzó la intervención en Nicaragua con la guerra denominada sandinista, que ahora ha vuelto a retomar y a establecer dictadura en Nicaragua, llevó adelante los procesos criminales de guerrilla urbana con los montoneros en la Argentina, con la denominada Guerra Sucia, manipuló la teología de la revolución en todas las Américas para utilizar parte del catolicismo como parte de la penetración y la violencia, alentó movimientos guerrilleros en el Perú, en el Brasil y desestabilizó la región. En la década de los 80 hizo un ingreso con paso de parada en el tema del narcotráfico a través de la vinculación directa de Fidel Castro con Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano, y Roberto Suárez, el narcotraficante boliviano, a través de la conexión cubana que está demostrada en documentación que es encontrada en todas las bibliotecas del mundo. El año 2016, en esa política, el entonces dictador de Bolivia, Evo Morales, a nombre de Cuba, de Venezuela y del sistema castrochavista, dijo en las Naciones Unidas que la lucha contra el narcotráfico era el instrumento que había creado el imperialismo para oprimir a los pueblos. O sea que el narcotráfico en el conjunto de delitos es uno de los instrumentos de la denominada Revolución Cubana. Cuando desaparece en la década de los 90 la Unión Soviética, crean el Foro de Sao Paulo y agonizan en el periodo especial hasta que llega Chávez el año 99. Y el siglo XXI está marcado por la reactivación del castrismo con la careta de castrochavismo, que es más de lo mismo: crimen, violación de los derechos humanos, corrupción, extorsión, narcotráfico, terrorismo, sedición, dictaduras electoralistas, leyes infames. Esto es lo que nos está hablando Camila desde Cuba. Leyes dictadas por la dictadura, donde el derecho a hablar, el derecho a opinar, el derecho a ejercer las mínimas libertades son crimen. Y esas leyes infames son aplicadas por jueces infames y por miembros de la dictadura que en un momento tendrán que responder por las violaciones a los derechos humanos que cometen. Yo termino este rápido resumen que demuestra que Cuba es hace 61 años un sistema de crimen organizado que ha expandido ese sistema a través de un sistema de delincuencia organizada transnacional y que es hoy día la dictadura jefe del castrochavismo que controla Venezuela, que controla Nicaragua y que tiene todavía presencia en Bolivia, en Ecuador, apoyo en la Argentina con Fernández Kirchner y simpatía con López Obrador en México. Termino diciendo de que esta es, sin embargo, una dictadura agonizante porque hay valentía y hay una llama de libertad que está creciendo dentro de la propia Cuba, y por eso ayer han practicado detenciones masivas, por eso persiguen a los jóvenes y a los periodistas independientes, por eso decomisan los celulares, por eso hay más presos políticos en Cuba. Esa es la gran señal de que Cuba está en el camino a su pronta liberación y que más pronto que tarde no vamos a ver uno, sino decenas de maleconazos en la ruptura de un régimen de oprobio que, además de sacrificar al pueblo cubano, amenaza la paz, la seguridad y la democracia internacionales en todas las Américas y el mundo. Muchas gracias. Y ahora para finalizar, muchas gracias Carlos, y ahora para finalizar tenemos las conclusiones de nuestro presidente Tomás Regalado. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a ti
gracias a nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Renzaín, gracias a Iliana y Diario Las Américas que han sido auspiciadores de este foro que es muy necesario. Yo creo que Carlos Alberto Montaner ha dicho algo fundamental, porque lo estamos viendo en este momento en Hong Kong, cuando a pesar del coronavirus, los jóvenes, los no tan jóvenes, están defendiendo lo que ellos consideran es su último reducto de la democracia. Yo creo que Carlos Alberto tiene razón en que Cuba va a ser pronto Hong Kong y no Vietnam o no Beijing. Lo vimos en la década de los 70 con el mercado libre campesino, cuando el propio dictador cubano tuvo que cancelar debido a que la iniciativa de los cubanos era tan especial que muchos guajiros cubanos lograron hacerse millonarios y después los acusaron de corromper a las autoridades locales para seguir haciéndose millonarios. Lo vimos con los cuentapropistas y con los paladares. A los cubanos solamente le dan un dedo y se cogen la mano. Como siempre dice el refrán, desde el punto de vista económico, lo hemos visto aquí en Miami, cuando los cubanos recién llegados por la noche manejan un Uber, porque por la mañana trabajan en otro lugar, hasta que al fin pueden poner su propio negocio. Yo creo que el testimonio de Camila es estremecedor. Y es estremecedor porque sabemos que está pasando, pero lo que sí nos impacta es que en Cuba, nos han venido diciendo, los jóvenes no están participando. Quizás como dicen aquí, o como decían antes, que los jóvenes en Estados Unidos no participan. Miren lo que está pasando con la protesta por el asesinato de George Floyd. Y Camila, yo creo que es el símbolo de esa nueva generación que está dispuesta a que le quiten lo único que tienen para comunicar, que es su teléfono celular y su ordenador. Y está dispuesta a que le den palos, la humillen, le hagan la vida siempre diariamente difícil para ir y retar al régimen con sus propias leyes. Estamos cerca y yo pienso que todos nuestros panelistas han sido muy precisos en que hay sentido de urgencia en Cuba. Quizás Cuba sea parte de la conversación nacional en las elecciones presidenciales, en esta campaña que ya se inicia y que oficialmente se lanza a partir del 5 al 6 de septiembre. Pero eso ni siquiera importa. Lo que importa es lo que están haciendo las Camilas de Cuba, lo que están haciendo aquellos que Carlos Alberto se refería, pensando en que tiene que haber un futuro mejor. Y yo creo que la misión de este instituto es ser una repetidora de esas denuncias, de esos pronósticos, porque en definitiva vamos por 61. Decían que no hay mal que dure 100 años, ni tampoco cuerpo que lo resista, pero definitivamente Cuba está cerca y el instituto tiene el deber de decirle al mundo que deben mirar a Cuba y deben mirar a Venezuela y deben mirar a Bolivia y deben mirar a Nicaragua, porque todos los seres humanos tenemos derecho a ser libres. Muchas gracias por asistir.
Ahora quisiéramos concluir este foro con las palabras de Camila Costa, esa joven periodista que lucha por la libertad de expresión y por los derechos de los cubanos. Camila, por favor, tus reflexiones para finalizar este programa. Sí, muchas gracias. Bueno, reflexionando un poco sobre las intervenciones de todos, agregar algunas cosas. Yo creo que si la dictadura en Cuba ha durado tantos años, es también porque ha ejercido el monopolio de los medios de comunicación. No en vano a la información, a los medios de prensa se les denomina el cuarto poder. Y ha sido toda la manipulación mediática entre el resto de los elementos que ya se han citado, lo que ha propiciado esta permanencia en el poder. Pero esta realidad ha estado cambiando, sobre todo en los últimos años, y es debido precisamente a la aparición de Internet. Los cubanos ya, los que vivían ciegos, están abriendo los ojos, ya son más los que están despertando y han estado dispuestos a enfrentar esa realidad. Por eso este decreto ley 370, por eso los periodistas independientes somos blancos de ataque, porque somos los que mostramos fundamentalmente esta realidad que se padece al interior de la isla. Y bueno, Tomás Regalado mencionaba el tema del celular. No es que lo disminuya, y es grave, pero yo creo que es lo de menos. Mira, se cita constantemente uno de los argumentos del régimen cubano, es que en Cuba no se matan, no se asesinan a los periodistas independientes, pero ni falta que hace. Cuando tienes todo un sistema represivo, un poder político que está enfocado en reprimirte y hacerte la vida imposible, la amenaza fundamental de nosotros es ir a la cárcel, o incluso podemos ser asesinados, puede ser un accidente provocado por los mismos órganos represivos. Pero cuando encuentras cada vez más personas dispuestas a enfrentar eso, entonces te das cuenta de que exactamente la realidad cubana está cambiando. Somos cada vez más los periodistas independientes dentro de Cuba que no estamos dispuestos al exilio, que es a lo que nos obligan, el exilio o la cárcel, y que veas que son cada vez más personas los que están dispuestos a enfrentar eso. Pues definitivamente estamos viendo una Cuba renovada, una Cuba que está dispuesta y que está próxima al cambio. Y agradecerles nuevamente esta oportunidad. No soy yo solamente, son muchísimos jóvenes y no solo periodistas independientes los que estamos acá al interior de la isla dispuestos a enfrentar toda esa situación, pero sabemos igualmente que el apoyo de organismos y de instituciones internacionales y de gobiernos es fundamental para acabar de una vez con la impunidad de la dictadura cubana.